Uno de los eventos que marcó la historia humana fue sin duda la Primera Guerra Mundial, una cruenta guerra que llevó a varios países a enfrentarse en una guerra de desgaste, que se vio pausada por el uso de trincheras en ambos bandos, mismas que no permitían un avance para ninguno de estos. Los hombres eran hacinados en estas trincheras donde tenían que vivir entre ratas y pulgas y pasar otras penurias. Involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y por otro lado, las potencias centrales de la Triple Alianza, que agrupaban a los imperios alemán, austrohúngaro e Italia. Fueron movilizados más de 70 millones de militares, 60 millones europeos, lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron durante este conflicto más de 9 millones de combatientes, sin contar a los civiles. Muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística. Pero ¿cuáles fueron las causas de este evento? Primero, debemos entender el poder militar. Europa vivía una auténtica carrera militar y armamentista, sobre todo Alemania y Gran Bretaña, quien se centró particularmente en reforzar su flota marítima. Además, tanto Alemania como en la Rusia de los zares, los militares obtenían cada vez más poder y se inmiscuían más en la política. En aquel tiempo también el dominio imperialista tuvo algo que ver, ya que desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de grandes regiones enteras de África y Asia, para hacerse con sus materias primas. Esto llevó a los enfrentamientos continuos entre naciones de Europa, que tenían puestos los ojos en las mismas regiones, así como alianzas militares entre estas mismas. En los años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, algunos países europeos realizaron alianzas a través de tratados que aseguraban un proteccionismo mutuo. Esto quiere decir que en caso de ser agredidos por otros países, de una u otra manera, un país se podía ver envuelto en un conflicto bélico a fin de defender los intereses de uno de sus aliados. La situación empeoró cuando en Alemania subió al poder Otto von Bismarck, quien consideraba como un enemigo o amenaza real a Francia para su país. Y mientras ésta estuviera fuera de la dominación alemana, siempre se correría el peligro de que fueran atacados. Así que estableció una alianza con el Imperio Austrohúngaro, dando así lugar a la Triple Alianza. A esta se unió además Italia. Aunque este último país no declaró la guerra en 1914 en apoyo de sus aliados, en 1915 renunciaría a esta alianza y entraría en guerra del lado aliado, el Triple Entente. Austria-Hungría y Alemania son llamados los poderes centrales en el contexto de la Primera Guerra Mundial. A este bloque se le uniría después Bulgaria y Turquía. Por otro lado, en 1907 se da lugar a la firma de la Triple Inteligencia, Triple Entente, un pacto multilateral que estaba formado por la Alianza Franco-Rusa, la Alianza Franco-Británica y el Pacto Británico. ¿Qué más llevó a que se desatara esta Primera Guerra Mundial? Bueno, las tensiones que ocurrían fuera y dentro de Europa. Francia y Alemania querían conformar, cada una por su lado, un protectorado en la zona de Marruecos, al norte de África. Este enfrentamiento comenzó a calentar los ánimos en la Europa continental, aunque al final Marruecos quedó bajo el dominio francés y Alemania expandió su dominio imperialista haciendo un protectorado en el Congo. Por otro lado, en la zona de los Balcanes, específicamente en los Dardanelos, Rusia y el Imperio Austrohúngaro entraron en conflicto por el dominio de esta salida al mar Mediterráneo. Dada la tensión entre serbios y austrohúngaros, los serbios se aliaron con Rusia, y una vez concluidas las guerras de los Balcanes, la situación era un caldo de cultivo, que enfrentaban unas naciones a otras. El orgullo nacionalista fue también factor clave para que estallara este conflicto, ya que el arraigado sentimiento nacionalista por parte de naciones enteras y grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, pero que formaban parte de imperios en donde convivían
con otros grupos étnicos fue otro de los detonantes de este conflicto. El último, pero no menos importante, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque era heredero de la corona imperial austrohúngara y su esposa, que fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, que a la fecha era parte del imperio austrohúngaro. El autor del crimen era el nacionalista serbio Garbiro Price, miembro de la organización Mano Negra. Desde Viena, la capital austrohúngara, se acusó a Serbia de estar detrás de la Mano Negra, punto muy discutido que nunca se ha podido probar a la fecha. A consecuencia de esto, se presentó un ultimátum para que se ajusticiara a los culpables del crimen. El siguiente paso fue que Austro-Hungría declarara la guerra a Serbia. En esa medida, Rusia también declaró la guerra a los austrohúngaros, al salir en socorro de sus tradicionales aliados serbios. Por otra parte, Alemania, siguiendo la política de pactos y alianzas vigentes en Europa, declaró la guerra a Rusia. Los alemanes atacaron Francia, aliada de los rusos, y esto llevó a la entrada de Gran Bretaña en la guerra, en apoyo de los franceses, pero también de los belgas, cuyo país había sido invadido por los alemanes camino de Francia. Bélgica y Gran Bretaña también tenían un tratado de defensa mutua. La entrada en el conflicto de Gran Bretaña arrastró a la guerra a Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y así esto se volvió un conflicto mundial. Solo hasta 1917, cuando, por sus propias causas, los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial dirigidos por el presidente Woodrow Wilson. Todo esto dio paso al polvorín en que se convertiría Alemania en 1914. Así que ahora ya sabes más de historia.